¿Han escuchado hablar alguna vez de la ley de productividad aquí en México? Quédense conmigo en este video y les platico un poquito más a detalle de los grandes beneficios que podemos tener como empresarios si nos alineamos a esta ley. Mi nombre es Bernardo Araujo de Grupo Enrock. La ley de productividad, o mejor conocida como la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional, es una ley que apareció aquí en México en el 2015, pero todo remonta a una iniciativa del gobierno unos años antes. En el 2012 hay una reforma laboral muy fuerte. 2013 se viene a reformar, entre otros, el artículo 25 y 26 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos dos artículos nos hablan acerca de la rectoría económica del Estado y de cómo México tiene que tratar de ser un país más soberano e impulsar la economía a través de planes de desarrollo. Y hacen muchísimo hincapié en que todo esto se tiene que lograr a través de la competitividad. Entonces, derivado de estos cambios que se han venido desde el 2012, laborales más que nada y económicos, se crea, bajo una iniciativa del gobierno, esta famosa ley de productividad. Esta ley tiene por objetivo, y lo mencionan en su artículo primero, reglamentar o regular todo lo establecido en el artículo 25 y 26 apartado A de la Constitución. Bien importante mencionar que hoy en día solo dos leyes en México regulan dos artículos constitucionales, la ley de amparo y la ley de productividad. Y con esto nos podemos dar una idea de lo importante que llega a ser esta ley y casi nadie la conoce. Aquí les voy a platicar más a detalle acerca de esta ley. La ley de productividad, y hace muchísimo hincapié, como mencionaba, el tema de competitividad. En su artículo cuarto, fracción tercera, nos define lo que para el gobierno es la competitividad empresarial y lo define como el conjunto de condiciones necesarias para impulsar la economía del país. ¿A través de qué? A través del incremento de todos los factores totales de productividad aquí en México. Y todo esto, cuando lo evaluamos un poquito más a detalle, tiene muchas implicaciones laborales. ¿Por qué? Porque en el 2012, que se reforma la Ley Federal del Trabajo, en el título cuarto, capítulo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, nos hablan de las obligaciones patronales y de todo el tema de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores. Ahí nos hablan muchísimo sobre la productividad. En el artículo 153i, la ley federal nos define lo que es la productividad. Y básicamente productividad, contrario a lo que muchos creen, o lo que muchos me han llegado a decir, es que me dicen, para mí, Bernardo, productividad es rendimiento financiero. Si mi empresa es más productiva, quiere decir que voy a tener un mayor rendimiento financiero, que voy a tener mejores resultados al final de mi ejercicio. Cosa que no es cierto, a la luz de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque nos definen, repito, en el artículo 153i, lo que es productividad. Y nos mencionan que productividad es el buscar incrementar todos los factores internos de nuestra empresa. Estamos hablando de factores organizacionales, tecnológicos, financieros, humanos, etc. Entonces, básicamente, productividad, visto desde un tema laboral, es mejorar toda la estructura de tu empresa, todos los procesos humanos, organizacionales, tecnológicos y financieros para tener un mejor rendimiento como empresa y por ende tener mejores operaciones, pero no forzosamente significa rendimiento financiero. ¿A qué queremos llegar con esto? Cuando esta ley sale en el 2015, la ley de productividad, se ve una ventana de oportunidad por parte del gobierno en esta iniciativa que buscan de estar invirtiendo en este tema, en el sector privado. Están impulsando, quieren impulsar la economía nacional y a través de esto crean, en este mismo apartado de la Ley Federal del Trabajo, para ser exactos en el artículo 153J, lo que se llama un programa de productividad. Y podemos ver en el artículo 18 de la Ley de Productividad que el Ejecutivo Federal va a dar un seguimiento constante en estas inversiones que está haciendo en estos famosos programas para incrementar la productividad total de los factores y más que nada, y hacen hincapié en la ley, en la productividad laboral.
En el cuarto párrafo de este mismo artículo 18 nos indica que el Ejecutivo Federal le da el poder a 2 secretarías a nivel federal para dar seguimiento a todo lo establecido en el título cuarto, capítulo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, que en este caso es a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía. Estos famosos programas de productividad tienen un solo objetivo. Vienen o nacen como un documento colectivo laboral aquí en México que entra en el mismo cajoncito que un contrato colectivo de trabajo, que un plan privado de pensiones, que un reglamento interior de trabajo, que una comisión mixta. Es un documento laboral colectivo. Y nace para poder apoyar al empresario a tener un mejor compliance laboral. El programa es una herramienta que se le ofrece al empresario para poder tener un mejor cumplimiento normativo, realizar un diagnóstico, realizar evaluaciones periódicas dentro de la empresa para medir la productividad, para medir todos los procesos internos, para mejorar las condiciones laborales. Esta herramienta, el programa de productividad que, repito, aparece aquí en México como el documento laboral colectivo de más reciente creación, en el 2012, nadie lo conoce. Nosotros en el despacho, como especialistas en prevención laboral, somos expertos en esta materia. Buscamos generar estos famosos programas de productividad dentro de la empresa del cliente para poder brindarle al patrón una mayor seguridad laboral y mejor entorno laboral para todos sus colaboradores. ¿En qué consiste el programa? En realizar diagnósticos y adaptarlo a las necesidades de cada una de las empresas. No importa cuál sea el sector de actividad, el giro del negocio, el programa se adecúa a las necesidades de la empresa. Una vez generado este programa, se genera un plan de trabajo con el cual nosotros como asesores vamos a poder estar apoyando al patrón en todo el cumplimiento normativo que le pide la Secretaría del Trabajo a la empresa, alineándonos a lo que hoy nos pide la Secretaría del Trabajo y entregando reportes constantes a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Economía. Todo este tema de productividad empresarial es un tema que a México le urge invertir, y no es un tema nada más interno, sino que es una presión que está recibiendo el país a raíz de los tratados de libre comercio a los cuales pertenecemos, a los tratados internacionales. Y esto viene desde el 2012. ¿Qué sucede? México pertenecía o quería pertenecer a 2 tratados muy importantes. En ese entonces, el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y número 2, al TPP, Tratado Transpacífico, en donde México básicamente en ese entonces pues, nos catalogaban como el China de América, ¿no? A nivel laboral estábamos muy mal, muy mal. Entonces, a raíz de estas reformas, de todos estos cambios, reforma de la Ley Federal del Trabajo en el 2012, se reforma la Constitución en el 2013, creación de la Ley de Productividad en el 2015, México busca portarse mejor y pide apoyo al sector privado para que colaboremos con estos famosos programas. Entonces, México, incluso desde el año pasado que entra en vigor el TEMEC, en el TEMEC encontramos un capítulo 23 en donde nos hablan de puros temas laborales, de cómo las 3 partes integrantes de este tratado tienen que alinearse a lo que nos dicta la Organización Internacional del Trabajo. Y México estamos apenas iniciando en este tema, apenas estamos aprendiendo cómo regularizarnos. La misma reforma que acaba de pasar en relación a la subcontratación laboral en abril del 2021 es a raíz de esa presión que México está recibiendo por parte del TEMEC, que llegó a sustituir el TLC el año pasado. Entonces, México se quiere portar mejor y a través de este programa de productividad el gobierno nos ha dado una nueva herramienta para poder, dentro de nuestras empresas, poder adaptarnos a lo que hoy pide la Secretaría del Trabajo. Si quieres mayor información acerca del programa de productividad y cómo lo podemos adaptar a tu empresa y los grandes beneficios que puedes recibir por medio de no dudes en contactarnos y en suscribirte.